Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% acrílico y 50% algodón. Y aunque me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 2.5 milímetros, voy a utilizar este gancho de crochet de 2 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien apretadita. Cinta métrica, aguja lanera, un arito. Estos los podemos encontrar metálicos o plásticos que tengan entre 3 o 4 centímetros de diámetro. Y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y para saber cuántas cadenitas vamos a tejer entonces tomamos la medida del contorno del busto, ¿sí? En mi caso yo voy a realizar una talla S y esta medida del contorno del busto son 88 centímetros. A esa medida todas las tallas vamos a restar 10 centímetros. Y esa es la medida con la que vamos a trabajar. Restamos 10 centímetros para que en la espalda nos quede el espacio suficiente para hacer los ojales. Bien, entonces, y yo voy a tejer cadenitas hasta alcanzar esa medida. Igualmente, si no lo estás realizando para ti misma, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Y una vez que hayamos tejido cadenitas suficientes para medirlas, aquí no tenemos que preocuparnos por la cantidad de cadenas como tal, ¿sí? Entonces yo necesito llegar hasta 78 centímetros, hasta acá. Sujetamos las cadenas de extremo a extremo y las medimos. Para medirlas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las sobreponemos. Y una vez que tengamos la medida necesaria, solo por precaución vamos a hacer entre 15 y 20 cadenas adicionales. Entonces hacemos estas cadenitas adicionales, como les digo, por precaución, porque ahorita cuando completemos la primera vuelta tenemos que volver a tomar la medida. Y algunas veces sin querer tejemos un poquito apretado y eso hace que a la final, si dejamos las cadenas muy completicas, nos hagan falta. Bien, entonces, para comenzar la primera vuelta, sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos y en la tercera cadena desde el gancho de crochet, traemos hebra y vamos a realizar el siguiente punto alto. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. ¿Sí? Repetimos nuevamente, enlazamos y en la cadenita siguiente traemos hebra, me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. Y de esta manera voy a ir tejiendo los puntos altos. Sigo repitiendo en cada cadenita hasta llegar casi al final. ¿Sí? Cuando estemos más o menos por acá, tomamos nuevamente la medida. Y aquí yo ya he tejido lo suficiente. Fíjense, me sobran algunas cadenitas. Y lo único que hice fue repetir puntos altos. Aquí tenemos que medir nuevamente, entonces yo tengo que llegar hasta 78 centímetros, hasta acá. Sujetamos de extremo a extremo, desde acá, desde donde terminé el último punto alto, hasta acá. Y esto sí tenemos que medirlo un poquito estirado, ¿sí? Entonces aquí ya tengo, fíjense, mis 78 centímetros. Y acá me sobraron estas cadenitas, ¿sí? Siempre prefiero que me sobren cadenas a que me hagan falta. Y ellas son fáciles de soltar. Fíjense, aquí tenemos el nudo deslizado. Este lo soltamos. Nos apoyamos acá con el crochet. Y aquí podemos ir soltando cadenita por cadenita. Vamos a ir soltando una a una hasta llegar a acá. Y cuando estemos llegando al final, soltamos la última cadenita, ¿sí? Y cuando estemos así, sin hacer más nada, esta hebra la estiramos. Y aquí se nos hace un pequeño nudo, ¿sí? Quedamos así como si no hubiese pasado nada. Para no tener esta hebra tan larga, la voy a cortar. Ahora, para comenzar la segunda vuelta, estando acá en el último punto, hacemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Giramos, enlazamos
Y para tejer el siguiente punto alto, en este primer agujerito no vamos a tejer nada porque es la base de las cadenas y estas cadenas ya las estamos contando como punto. ¿Sí? Comenzamos en el siguiente agujerito. Atravesamos el punto completo, traemos hebra y hacemos el punto alto. Y comenzamos a repetir un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Se me olvidaba comentarles, solo para que tengan una referencia, acabo de realizar en total 164 puntos altos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es repetir un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá al final. Y cuando estemos llegando al final, fíjense, el penúltimo punto alto lo vamos a tejer acá en este agujerito que se logra ver. Allí tejemos el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal, siempre en todas las filas. Fíjense, aquí están las dos cadenitas con las que tomamos altura, ¿sí? 1 y 2. Acá en la segunda cadena atravesamos el crochet y allí siempre vamos a tejer el último punto alto. Bien, de esta manera se ve la segunda vuelta. Ahora, para comenzar la tercera y todas las vueltas de aquí en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir, estando acá, hacemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos y recordamos que este primer agujerito no lo vamos a tejer porque es la base de las cadenas y estas cadenas las estamos contando como punto. Comenzamos en el siguiente. Y allí vamos a tejer igualmente un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar al final. Y acá al final de la vuelta, fíjense, aquí está 1 y 2 cadenitas. Sobre esta segunda cadena es que vamos a tejer el último punto alto. Bien, y vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener la medida de ancho necesario para cada talla. Y aquí yo ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Hago el penúltimo punto alto y como siempre el último punto alto sobre la segunda cadenita. ¿Sí? De esta manera se ve, fíjense. Aquí ya di vueltas suficientes. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 24 vueltas y estas 24 vueltas me dan un largo de 17 centímetros, lo que está súper bien para una talla S. Una talla M puede llegar hasta 18 centímetros, una talla L hasta unos 19 centímetros y una talla XL hasta unos 20 centímetros, ¿sí? Pero esto depende de la medida que ustedes deseen darle de largo. Bien, entonces, una vez que hayamos finalizado el largo que necesitamos, vamos a aprovechar de una vez de hacer los ojales en la parte de acá. Entonces, acá sin cortar la hebra ni nada, para hacer los ojales, fíjense que estaba tejiendo así, ahora lo coloco así. Estando acá, hago 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, enlazo y como acá no tengo un punto específico en el cual tejer, miren, voy a ir atravesando. Aquí estaba el punto alto, lo atravieso por la mitad, enlazo y voy a hacer un punto alto en cada agujerito que me vaya a encontrar. ¿Sí? Como que hago un punto alto en cada espacio que tengo disponible. Enlazo, fíjense. En cada agujerito que me vaya encontrando voy a ir haciendo un punto alto. No lo estoy haciendo acá, no estoy tomando el punto completo como tal, sino que estoy atravesándolo, fíjense. Bien. De esta manera se deben ir viendo, voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Estos puntos tenemos que contarlos porque cuando hagamos el otro lado tenemos que hacer exactamente la misma cantidad. Bien, y tejo el último punto alto. Fíjense, de esta manera se ve. Solo para que tengan una referencia, acabo de realizar 45 puntos altos. Bien, ahora para hacer los ojales como tal, estando acá, hacemos una cadenita, giramos y allí mismo, en ese primer agujerito, vamos a tejer un punto bajo.
¿sí? Luego del punto bajo hacemos 3 cadenas y en la parte de acá contamos 1, 2, 3 y en el cuarto puntito hacemos el punto bajo. Repetimos 3 cadenas y acá contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos el punto bajo. 3 cadenas, 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos el punto bajo. De esta manera me van a ir quedando los pequeños agujeritos. Cuando llegue al final hago el último punto bajo y de esta manera me quedan los ojales, ¿sí? Aún no vamos a reforzarlos, eso lo hacemos en la vuelta final, entonces ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, siempre dejamos un poquito larga para luego poder ocultar. Cortamos, ajustamos y ahora esto que acabamos de hacer en este costado vamos a repetirlo en el otro costado. Para comenzar acá, tomamos nuestra hebra, hacemos el nudo deslizado y buscamos aquí el último puntito que tengamos disponible. Fíjense, aquí están las 2 cadenitas, atravesamos el crochet en la segunda, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y acá comenzamos. Hacemos las 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto. Esta hebra que tengo acá voy a aprovechar de irla ocultando de una vez. Bien, y voy a tejer exactamente la misma cantidad de puntos altos en los mismos agujeritos que tejí hace un momento, ¿sí? En mi caso son 45 puntos altos. Y una vez que tengamos los ojales de ambos lados listos, si lo están haciendo para ustedes mismos, aprovechen de probárselo. Y una vez que lo tengamos puesto, se debe de ver algo así. Aquí vamos a aprovechar de determinar de qué lado vamos a querer colocar el arito. Yo lo voy a querer colocar acá en el lado derecho. Entonces, en esta parte, tomamos la medida. Fíjense. Y es como que tomamos la medida desde acá, desde el centro hacia acá. Y vamos a dejar aproximadamente 5 centímetros. Voy a colocar un marcador y quiero que salga desde acá hasta aproximadamente acá. Entonces, esta parte va a quedar recta y con esta es la que le vamos a dar forma, ¿sí? Va a quedar de esta manera. Y en la parte de atrás, como vamos a tomar este lado del hombro, en la parte de atrás, aquí no se preocupen, es simplemente un amarre provisional. Y en la parte de acá atrás queremos que salga desde acá, desde lo más cerca posible que podamos de los ojales, hasta acá. Esta es la parte que va a comenzar a disminuir y esta es la parte que va a ir recta. Bien. Y bien, chicos, entonces una vez ya hayamos determinado desde dónde va a comenzar nuestra tira, si no lo están haciendo para ustedes mismos, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ubican el centro, fíjense, aquí simplemente estoy doblándolo a la mitad. Ubicamos el centro, solo para marcar voy a colocar un marcador. Y desde el centro aproximadamente 5 centímetros. ¿Sí? Talla S y talla M podemos medir 5 centímetros. Talla L y XL pueden medir entre 6.5 y 7 centímetros. Y para que tengan la referencia de este ancho, es desde acá hasta acá 9 centímetros. Talla S y talla M pueden dejar entre 9 y 10 centímetros. Talla L y XL pueden dejar entre 11 y 12 centímetros. Bien, y en la parte de acá, que vamos a medir desde acá hacia acá, va a ser la misma medida, ¿sí? Dejamos desde acá hasta acá los mismos 9 centímetros. Entonces, antes de comenzar a hacer esta tira, aquí era la que les explicaba. Esto va a quedar recto y esto va a quedar así, porque más o menos a esta altura es donde vamos a colocar el arito. Hacemos como siempre el nudo deslizado, retiro este marcador, atravieso allí el crochet,
ajusto, hacemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, enlazamos y voy a tejer un punto alto en cada espacio, en cada puntito, hasta llegar a acá, cuando me falten 2 puntos para finalizar. Y aquí ya estoy llegando a donde me faltan 2 puntos, este y el que tiene el marcador. Entonces retiro el marcador y acá de una vez voy a comenzar a hacer la disminución. Esto es lo que va a ir hacia el centro del pecho, la disminución va a ir de este lado. Para hacer la primera disminución enlazamos en este puntito que era el penúltimo punto antes del marcador, traemos hebra, atravesamos 2 aros, ¿sí? No cierro todavía para completar la disminución, enlazo nuevamente y en el punto siguiente traigo hebra, atravieso 2 aros, ahora me quedan 3, enlazo y atravieso los 3. De esta manera completo la disminución de este lado. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta, tejemos 2 cadenitas, giramos y como en este costado es donde vamos a mantener la disminución, comenzamos haciendo una disminución. Enlazamos, recordamos que este puntito no lo tejemos porque es la base de las cadenas. Comenzamos en el siguiente. Para hacer la disminución traemos hebra, atravesamos 2 aros, nos cerramos el punto alto, enlazamos nuevamente. En el punto siguiente atravieso 2, cierro la disminución atravesando los 3, ¿sí? Y ahora voy a tejer un punto alto de manera normal sobre cada punto alto hasta finalizar. Cuando estemos llegando al otro extremo, recordamos que este es el que vamos a mantener recto. Tejemos el penúltimo punto alto y el último punto alto acá en la segunda cadenita. ¿Sí? De esta manera ya completamos la segunda vuelta. Seguimos repitiendo, tejemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos. Como siempre, este agujerito no lo tejemos porque es la base de las cadenas. Comenzamos en el siguiente. Y seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar a acá. Fíjense, la disminución de este lado la vamos a hacer tomando este punto y este punto. ¿Sí? Aquí nos vamos a saltar las 2 cadenitas con las que tomamos altura. Y aquí ya me estoy acercando. Fíjense, me quedan las 2 cadenitas, la disminución de la vuelta anterior y un punto alto. Vamos a hacer la disminución tomando este punto alto y la disminución de la vuelta anterior. Entonces completamos acá la disminución. Paso por 2, paso por 3. Como les dije, acá nos vamos a saltar estas 2 cadenitas, no las vamos a tomar en cuenta. Y de esta manera finalizamos esta vuelta. ¿Sí? Seguimos repitiendo, estando acá hacemos 2 cadenitas, giramos y como este es el lado en el que estamos haciendo la disminución, completamos la disminución, saltamos el agujerito que corresponde a las 2 cadenas y comenzamos la disminución en la parte de acá. 2, paso por 2, paso por 3. ¿Sí? Seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto. Repetimos hasta llegar acá. Aquí el último punto alto lo finalizamos acá en la segunda cadena. Hacemos 2 cadenitas, giramos, tejemos hacia acá y nos vemos para enseñarles nuevamente la disminución acá en el costado. Y acá entonces me quedan las 2 cadenitas, la disminución de la fila anterior y un punto alto. Hacemos la disminución tomando el punto alto, allí la comenzamos, enlazamos en la disminución de la fila anterior, completamos la disminución y vamos a obviar las 2 cadenitas que están en la parte de acá. Seguimos repitiendo, 2 cadenitas, giramos, enlazamos y comenzamos acá, como es el lado de las disminuciones, haciendo una disminución.
De esta manera vamos a seguir repitiendo. Fíjense, así nos debe de ir quedando. Este es el lado de la disminución y este lado va a permanecer recto. Vamos a seguir repitiendo, haciendo la disminución del lado que estamos haciendo disminución hasta que, fíjense, tomamos el arito que vamos a utilizar. Voy a hacerlo por acá para que puedan ver mejor. Y vamos a colocarlo así para saber hasta cuándo vamos a hacer disminuciones. Fíjense, lo colocamos más o menos así y contamos la cantidad de puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces yo acá voy a seguir haciendo disminuciones hasta tener los 7 puntos que me den el espacio para colocar el aro. Y acá ya estoy finalizando. Para cortar esta hebra hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, ajustamos esta hebra, luego la ocultamos y bien, fíjense, esto va a ir así. Esta es la parte que mantenemos recta, esta es la parte que hicimos la disminución. Ahora vamos a comenzar a tejer desde acá, desde esta esquina hacia acá, ¿sí? Porque aquí va a ir el arito. Y esta tira va a salir hacia acá, va a pasar por el hombro y va a conectar hasta acá. Bien, pero para hacer eso, entonces, ahora para tejer en este costado tenemos que mantener la continuidad del tejido. ¿Sí? Aquí comenzamos de acá hacia el centro, entonces aquí tenemos que comenzar de acá hacia el centro también. Hacemos el nudo deslizado. En la parte de acá buscamos el último puntito que tenemos disponible. Aquí de donde sale el punto bajo, pasamos el nudo, ajustamos, hacemos las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y ahora en este lado vamos a hacer las disminuciones en la parte de acá, ¿sí? Porque aquí este lado va a mantener recto, este va a comenzar a disminuir y va a conectar acá con el arito. Comenzamos la primera disminución en este costado, luego de las 2 cadenas. Tomamos aquí el puntito, comenzamos la disminución y seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá. Tejemos hasta acá, hacemos las 2 cadenitas, giramos y nos vemos acá para repetirles por última vez la disminución. Y aquí ya me estoy acercando al costado que estoy haciendo la disminución. Fíjense, recuerdan que en este lado, cuando estábamos haciendo la disminución, cuando llegábamos, nos saltábamos las 2 cadenitas. ¿Cierto? En este lado no nos las vamos a saltar. Aquí sí vamos a tejer en esa cadena. Entonces, para poder tejer en esa cadenita, lo que hacíamos en el otro lado era, tomábamos la disminución de la fila anterior y un punto alto, ¿sí? Para hacer la disminución. Aquí vamos a tomar la disminución de la fila anterior y las 2 cadenitas. Allí es donde vamos a hacer la disminución. ¿Sí? Entonces enlazamos, tejo el punto alto y acá sí voy a comenzar la disminución sobre la disminución. Enlazo, fíjense, aquí está la disminución. Allí la comienzo, atravieso 2 aros, enlazo y aquí están las 2 cadenitas con las que iniciamos, 1 y 2. Acá en la segunda cadena traigo hebra y allí voy a completar la disminución de este lado. ¿Sí? Lo hago de esta manera porque no quiero que en la parte de la espalda disminuya tan rápido y tan drásticamente como hicimos en la parte de enfrente. Lo vamos a hacer de esta manera porque en la espalda sí podemos dar un poco más de vueltas. Bien, entonces, estando acá, comenzamos la siguiente vuelta haciendo 2 cadenitas, giramos, enlazamos. Como siempre, este agujerito no lo tejemos porque es la base de las cadenas y como este es el lado que estoy disminuyendo, comienzo la disminución
y continúo tejiendo de manera normal un punto alto sobre el punto alto que acabamos de realizar. De esta manera vamos a seguir repitiendo y lo que vamos a hacer acá es repetir una y otra vez hasta que tengamos la misma cantidad de puntos que tenemos en la parte de acá. Yo aquí tengo 8 puntos. Voy a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tenga los 8 puntos y luego voy a seguir tejiendo vueltas únicamente con 8 puntos. Ya no voy a hacer más disminución hasta pasar por el hombro y conectar acá. Y aquí ya estoy finalizando lo que será mi última vuelta con 8 puntos altos. Y esto se ve así, fíjense, esta es la parte de enfrente, esto es lo que va desde la espalda, pasa por el hombro y va a quedar así. Si lo están haciendo para ustedes mismos, aprovechen de probarse. Y para medirlo, esto se debe de ver así, fíjense, aquí se ve la parte de enfrente y la parte de la espalda. Recuerden que estamos haciendo solo un hombro. Y esta parte de atrás, al unirla acá, debe quedar con el espacio justo para colocar el arito, fíjense. Debe de quedar de esta manera. Y en la parte de acá entonces tengo desde acá hasta donde hice la última disminución, 15 vueltas. Y desde acá 9 vueltas, ¿sí? Hice 15 vueltas con disminuciones y 9 vueltas con puntos altos, ¿sí? Aquí no hice disminución de ningún tipo. Y para que tengan una referencia, por si no se lo están haciendo para ustedes mismos, esto mide desde acá hasta acá. Esto tenemos que medirlo bien estiradito, ¿sí? Lo medimos bien estirado porque cuando nos lo colocamos lo que tendemos a hacer es esto, estirarlo un poquito para ajustarlo bien a nuestra medida. Entonces desde acá hasta acá esto mide 20, casi 21 centímetros. Lo que me indica que para una talla M puede medir hasta 22 centímetros, una talla L hasta 23 centímetros y una talla XL hasta 24 centímetros. Pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Acá, sin cortar la hebra todavía, vamos a aprovechar de hacer el acabado final por todo el top. Para hacer este acabado hacemos una cadenita, allí mismo en el primer puntito hacemos un punto bajo, 2 cadenas. Y bien chicos, aquí voy a hacer una pausa. Como pueden ver ya adelanté, se me olvidó comentarles, la hebra antes de comenzar el acabado final les pudo quedar de este lado, así como comencé yo, o de este lado. Si les quedó de este lado, tejen una cadena, giran y van a tejer un punto bajo, solo punto bajo, sobre cada punto que tienen en la parte de acá, ¿sí? En mi caso yo tengo 8 puntos altos, yo hubiese tenido que tejer 8 puntos bajos, ¿sí? Para quedar de este lado, tenemos que asegurarnos de que la hebra quede de este lado para comenzar el acabado final, ¿sí? Y donde acabamos de realizar el punto bajo, allí mismo en ese agujerito vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Sí, este va a ser un acabado sencillo de ondas. Como en la parte de acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, es como que tomamos la medida, fíjense, tomamos la medida así. Y donde nos llegue, fíjense, es como que tomamos la medida con el punto alto y donde nos llegue, en mi caso es acá, allí volvemos y repetimos un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos allí en el mismo agujerito. 1 y 2. Volvemos y tomamos la medida, hacemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y este es el motivo que vamos a repetir por todo el borde del top. Fíjense, me queda así, tomamos la medida, hacemos el punto bajo. Vamos a seguir repitiendo todo este acabado hasta llegar a la parte de acá. Y aquí ya estoy llegando a la primera esquina.
Entonces repito, 2 cadenas, 2 puntos altos. Para cerrarlo, entonces, aquí como tenemos los puntos definidos, contamos 1, 2 y en el tercero hacemos punto bajo, las 2 cadenas, los 2 puntos altos y seguimos repitiendo. Contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos la puntada. Punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. De esta manera nos va a ir quedando el acabado final, fíjense. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá en esta esquina. Aquí me encontré con esta hebra. Siempre que nos encontremos con alguna hebra vamos a aprovechar de irla ocultando. Bien, entonces en la parte de acá, fíjense como esta es la parte superior, aquí no vamos a hacer acabado de ondas porque acá es donde vamos a colocar el arito. Entonces, para poder tener el espacio de colocar allí el arito, aquí hice un punto bajo, ¿sí? Allí mismo voy a hacer un segundo punto bajo para que me dé la curva y poder girar. Y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto alto que tengo acá en la parte superior. Fíjense que voy ocultando esta hebra. Cuando llegue acá, el último punto bajo, fíjense, aquí están las 2 cadenitas. Lo hago sobre la segunda cadena y cuando finalice acá el último punto bajo, hago acá en la primera cadenita otro punto bajo y allí comienzo el patrón. Fíjense, esta hebra que ya la oculté un poquito la puedo cortar y acá comienzo el patrón. Tengo el punto bajo, 2 cadenas y hago los 2 puntos altos y de esta manera me queda en la parte superior. Fíjense, se ve así. Voy a seguir repitiendo el mismo acabado por toda la parte de enfrente. Recuerden que acá saltamos 2 puntos y en el tercer punto alto comenzamos el patrón hasta llegar acá. Cuando llegue acá les enseño qué vamos a hacer en los ojales, ¿sí? Cierro el último abanico haciendo el último punto bajo. Y aquí llegamos a los ojales. Y en los ojales, fíjense, aquí tengo el primer punto bajo del ojal. En los ojales vamos a hacer un punto bajo. Nos posicionamos y allí donde hicimos el punto bajo, sobre el punto bajo, hacemos un segundo punto bajo para que me pueda dar la curva, ¿sí? Aquí ya llegamos al ojal. En el ojal, a pesar de haber tejido 3 cadenitas, vamos a tejer allá adentro 2 puntos bajos. 1 y 2. Punto bajo sobre el punto bajo. Y 2 puntos bajos dentro del agujerito del ojal. Punto bajo sobre el punto bajo. Y 2 puntos bajos dentro del ojal. De esta manera me van a ir quedando los ojales, fíjense. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Aquí en este último punto bajo vuelvo y repito 2 puntos bajos para que me dé la curva y comienzo a tejer en toda la parte inferior lo mismo que acabamos de realizar en la parte de acá, ¿sí? Exactamente el mismo patrón. Al llegar acá volvemos y tejemos los 2 puntos bajos para que nos dé la curva. Tejemos en los ojales exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí. Llegamos a esta esquina que es la esquina del ojal de la parte de acá y volvemos y repetimos el acabado de ondas, ¿sí? Lo repetimos hasta llegar a acá. Si ustedes ya hicieron la vuelta de puntos bajos para poder comenzar con la hebra acá, quedan aquí y ya les digo qué vamos a hacer, ¿sí? Si están igual que yo, entonces tejemos la vuelta de puntos bajos y quedamos acá. Bien, ya hice la vuelta de puntos bajos, entonces todos en la parte de acá, porque con esta misma hebra vamos a colocar el arito. Entonces hacemos una cadenita y vamos a sacar bien larga. Vamos a sacar bastante largo. Ajustamos, enhebramos nuestra agujita lanera y quedamos acá. ¿Sí? Tengo la aguja enhebrada. Buscamos el arito. Este lo vamos a colocar así. Fíjense.
Me voy a devolver hacia acá en un puntito y comienzo acá, fíjense. El arito, como tengo la hebra hacia atrás, yo que finalicé acá lo voy a unir de acá hacia acá. ¿Sí? Si finalizaron acá, repiten lo mismo, solo que de acá hacia acá. Entonces, fíjense que tengo la hebra acá en la parte de atrás. Paso el arito. Y aquí, en cada punto, voy a atravesar, fíjense, en el punto donde sale la hebra, voy a atravesar la aguja unas 3 veces. Voy ajustando, llevo una, dos y 3 veces. Voy a tratar de ir acomodando cada puntada. Voy a ir acomodando cada puntada. Fíjense que estoy así, lo traigo hacia enfrente, paso al punto siguiente y repito. Meto la aguja, la saco por el centro, vuelvo y la traigo hacia acá, llevo una, dos. Fíjense que con cada vuelta voy posicionando la hebra. 3 veces. Traigo hacia enfrente, paso al punto siguiente y repito lo mismo en cada uno de los puntos. Fíjense, así me queda. Me gusta cómo se ve bien bonito. Ahora, para hacer el remate, tenemos la hebra acá, la pasamos, nos aseguramos que quede en la parte de atrás. Fíjense, en la parte de atrás del aro. Le damos vuelta, recordamos que este va a ser ahora nuestro revés. Y acá, en la parte de atrás, buscamos el primer puntito que tengamos acá, la primera hebra, atravesamos. Antes de cerrar el arito, fíjense, antes de cerrar este arito, pasamos por allí la aguja nuevamente para crear un pequeño nudo y que no se nos vaya a soltar. ¿Sí? Ajustamos, creamos este nudito. De esta manera nos aseguramos de que no se nos afloje y ya podemos simplemente ocultar esta hebra en algunos puntos. ¿Sí? La vamos a ir ocultando en algunos puntitos y cuando ya la hayamos ocultado por puntos suficientes, cortamos y de esta manera nos queda posicionado el arito en la parte de acá. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero fíjense, posicionamos acá, trayéndolo hacia acá, ¿sí? Para hacer la unión en la parte de acá. Entonces, para hacer esta unión, tomamos hilo suficiente. En esta esquinita dejamos un poquito de hebra y hacemos el nudo deslizado. Y en la otra esquina enhebramos la aguja, nos posicionamos acá, comenzamos desde el revés, fíjense, vamos a colocar el arito de acá hacia acá, entonces colocamos así por el revés, pasamos la aguja en algún punto, aquí estamos en la parte de atrás. Traemos hebra hasta que lleguemos al nudo deslizado. Fíjense, aquí está el nudo deslizado. Pasamos la aguja por allí. Esto es para reforzar el comienzo, ¿sí? Ajustamos, fíjense que el nudito se va cerrando. Ajustamos bien. Esta hebra que tenemos aquí, luego la ocultamos hacia acá adentro, ¿sí? Ahora, como tenemos la aguja acá, necesitamos llegar hasta acá arriba. Vamos haciendo algunas puntadas. Hasta llegar acá a esta esquina. Cuando lleguemos a la esquina, fíjense que aún estoy con la hebra hacia acá. Le damos vuelta por el derecho. Fíjense dónde está la hebra. Traemos el arito
Y lo que vamos a hacer ahora es repetir lo que recién acabamos de hacer. ¿Sí? Estamos acá, traemos hacia enfrente en el último puntito donde salió la hebra. Y bien chicos, una vez que finalicemos, el detalle del hombro se ve de esta manera y el top ya está prácticamente listo. ¿Sí? Ahora lo único que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a amarrar este top en la espalda. Para hacer esta tira, siempre lo que yo tiendo a hacer para saber exactamente de qué largo la voy a hacer es, tomo una hebra bastante larga de hilo y la voy a trenzar como haría normalmente, ¿sí? Como si ya la tuviera hecha. Y una vez que ya lo haya trenzado, fíjense, dejo acá un espacio. Con esta tira determino el largo que lo quiero, ¿sí? Siempre tiendo a hacerlas un poquito largas. Puedo cortar acá. Ahora esto lo voy a destejer. Y aquí ya tengo la medida del largo que voy a hacer esta tira. Para que tengan una referencia, la acabo de medir y mide 2.6 metros. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, con esta medida, la dejamos a un lado. Buscamos la hebra con la que estamos tejiendo, hacemos el nudo deslizado y acá vamos a realizar cadenas. Simplemente vamos a tejer cadenitas hasta tener esta medida. ¿Sí? Luego de que tengamos la medida esta en cadenas, nos vamos a devolver tejiendo puntos altos. Exactamente como hicimos en la primera vuelta del top. ¿Sí? Un punto alto sobre cada cadenita y ya. Y una vez que lo tengamos lista, nuestra tira se ve de esta manera. Como ven, quedó bastante larga. Lo único que nos queda por hacer es trenzarla. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!